Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena y el día de hoy tenemos el laboratorio número 5 de dinámica. Voy a compartir la pantalla para comenzar. Aquí tenemos el laboratorio número 5, donde el objetivo del día de hoy es determinar la aceleración de una rueda en un plano inclinado sin roce, utilizando las ecuaciones de movimiento dinámicas y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, la experiencia del día de hoy, vamos a ingresar al siguiente link. Ustedes pinchan ahí. Si no lo pueden ver, les voy a colocar aquí en el chat para que lo pinchen desde acá también. Y aquí apretan donde dice Begin para comenzar. Y aquí tenemos el plano inclinado, ¿cierto? Aquí ustedes pueden mover ciertos parámetros, pero no es necesario. Lo único que hay que saber es que la masa es de 100 gramos y el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es de 20 grados. Si ustedes apretan aquí donde dice Start, van a ver que la rueda, ¿cierto? Tiene roce, por lo tanto, ustedes más abajo pueden encontrar el gráfico de posición versus tiempo y un poco más abajo tienen el gráfico de velocidad versus tiempo. Y más abajo tienen la tabla de datos con los que ustedes pueden copiar y pueden graficar en otro programa. Entonces, para no tener tantos datos, porque aquí cada puntito es un dato, entonces nosotros vamos a seleccionar solamente 6 datos para cada uno de los datos. Pero aquí ustedes ven que la rampa tiene suficiente fricción, entonces si apretan aquí, click here, dice, le quitamos la fricción, reseteamos, y van a ver que cuando apretamos Start, fíjense qué pasa con la rueda, esta desliza, como si fuera una partícula, ¿cierto? Como si fuera una cajita, esta se desliza al no considerar el roce, y hay una diferencia en los diagramas, ¿cierto? En nuestros gráficos de posición versus tiempo y de velocidad versus tiempo. Si ustedes se fijan aquí, cuando esta rueda desliza, ¿sí? El gráfico de posición versus tiempo aumenta mucho más rápido, ¿cierto? La posición cambia mucho más rápido con respecto al tiempo. Ahora, si ustedes vuelven a agregar aquí el roce y se fijan aquí, fíjense que el gráfico es mucho más lento, ¿sí? Por ejemplo, en llegar a medio metro tarda 0,7 segundos, ¿sí? En cambio, si le quitamos el roce, es mucho más rápido. Llega a medio metro aquí en 0,54 casi. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, mientras más roce, pierde más energía el sistema, ¿cierto? Y esto avanza mucho más lento. Pero el día de hoy vamos a trabajar sin roce. Por lo tanto, apretan aquí, remueven el roce, apretan Reset, apretan Start, y estos son los datos que vamos a considerar. ¿Sí? Entonces vamos a nuestra guía a ver qué nos dice. Dice, primero, realiza el diagrama de cuerpo libre de la rueda y escribe las ecuaciones de movimiento considerando que éste acelera en el plano inclinado. Con dichas ecuaciones determina el valor de la aceleración. Entonces ustedes van a descomponer todas las fuerzas que actúan en el sistema. Tenemos aquí, Milenka. Van a descomponer las fuerzas que actúan en el sistema y después van a escribir las ecuaciones de movimiento. Recuerden que cuando se considera que esta acelera en el plano inclinado, la sumatoria de fuerzas en la horizontal va a ser igual a m por a, y la sumatoria de fuerzas en la vertical va a ser igual a 0. ¿Sí? Esas consideraciones tienen que tener, entonces realicen el diagrama de cuerpo libre, les doy unos minutos y vamos revisando. Para la compañera que se acaba de agregar aquí, Milenka, tienes que descargar la guía del laboratorio y vamos a comenzar con las actividades. Aquí en el chat tienes el link para ingresar aquí a la página que vamos a utilizar y puedas entrar. Ahí voy a copiar otra vez el link. ¿Ya? Vamos trabajando y vamos revisando inmediatamente. Les doy unos minutos para que realicen su diagrama de cuerpo libre, descompongan las fuerzas, escriban las ecuaciones y obtengan la aceleración del sistema. Duda o consulta, me escriben o pueden hablar y vamos conversando. ¿El diagrama se hace en papel o también se puede hacer Sí, en puede digital? hacerlo en el cuaderno o puede hacerlo en el Word también, como estimes conveniente. El objetivo aquí es encontrar cuánto vale la aceleración del sistema cuando la masa es de
100 gramos o 0,1 kilogramo y el ángulo es de 20 grados. Recuerden que G lo tomamos como 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y recuerden de quitar el roce, hacer clic aquí y quitan el roce para que vean solamente que esto depende del peso y de la fuerza normal.
Revisando, ¿cuánto les da la aceleración del sistema? ¿Cuál es el valor de la aceleración obtenida de forma teórica con las ecuaciones de movimiento? Alexander, Hernán, Milenka, Sergio, ¿qué resultado les dio? ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿Quién lo calculó? ¿Hernán? ¿En cuánto es igual la aceleración? Sergio, Milenka y Alexander, ¿están por ahí? Yo sí estoy. ¿Cuánto le dio? Mm, A ver, La sumatoria de fuerza en el eje X, ¿a qué es igual? la teoría de fuerza del eje ¿Mm? X es igual a masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Y el Ah, ángulo? ok, ¿Y el ángulo? ¿No ok. estás considerando el plano inclinado? Por el ángulo, sí. Es el seno del ángulo. A ver, vamos a revisar acá. Los demás compañeros, para que pongan atención igual y se conecten, vamos a ver aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos es este diagrama, ¿cierto? Aquí tenemos la rueda, la tomamos desde el centro y hacia abajo siempre tenemos el peso. Perpendicular a la superficie de contacto tenemos la fuerza normal. Y aquí tenemos el plano inclinado, ¿cierto? De 20 grados. Si nosotros tomamos este plano, ¿cierto? Y lo enderezamos, vamos a ver algo así, donde la fuerza normal actúa vertical y la fuerza peso tiene un ángulo, ¿cierto? De 20 grados con respecto a la vertical. Entonces, para nosotros calcular, tenemos que hacer la descomposición de fuerzas en el eje vertical y en el eje horizontal. Entonces, en el eje vertical, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Y qué tenemos nosotros? Si tomamos en consideración que la fuerza normal hacia arriba es positiva, hacia abajo la componente I del peso va a ser negativa. Por lo tanto, voy a tener que la fuerza normal menos la componente I del peso va a ser igual a cero. ¿Quién es la componente I del peso? La componente I del peso es igual a mg por el coseno del ángulo. O el coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, que viene siendo la componente en I, partido por la hipotenusa, que viene siendo el valor absoluto del peso de mg. Por lo tanto, la componente I nos queda igual a mg por el coseno del ángulo. Si pasamos esta negativa hacia el otro lado de la igualdad, vamos a tener que la fuerza normal va a ser igual a mg por el coseno del ángulo. Multiplicamos ahí 0,1 por 9,8, es 0,98, por el coseno de 20 grados nos da 0,92 newton. Ahora vamos a la componente horizontal, donde solamente tenemos la componente x del peso. En el caso del seno del ángulo es el cateto opuesto, que viene siendo la componente x del peso, partido por el módulo, ¿cierto?, del peso, que sería mg. Por lo tanto, si mg lo pasamos multiplicando, vamos a tener que la componente x del peso es igual a mg por el seno del ángulo. Y eso, como acá está acelerando en el plano inclinado, va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Por lo tanto, simplificamos las masas y nos queda que la aceleración es igual a 9,8 metros partido por segundo cuadrado por el seno de 20 grados. Y eso nos da un valor de 3,35 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, este diagrama era el que ustedes tenían que dibujar ahí en su cuaderno o en el Word, en cualquier lugar,
descomponer las fuerzas, ¿cierto? La componente X, la componente Y, y después hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hernán, ¿tenía algo parecido? ¿Estaba llegando al resultado? ¿Qué le faltó hacer? ¿Qué le faltó considerar? Puede hablar. Esa explicación. Igual, me falta como algo, que era como Simplificar saber más, ¿no? mm, Ya. Entonces ahora vamos a ir al punto número 3. Dice, debajo del sistema aparece un gráfico posición versus tiempo y más abajo una tabla de datos. Elige 6 puntos y elabora una tabla de datos. Luego, rectifica la curva utilizando el método que vimos en el laboratorio 4 de elevar al cuadrado el tiempo. Grafica y encuentra el valor de la pendiente. Entonces nosotros vamos a ir a nuestra aplicación, vamos a bajar y aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la posición. Entonces pueden tomar 6 datos, yo tomé de 0, 0.1, aquí está 0.1, después pueden tomar 0.2, después pueden tomar 0.3 y así sucesivamente hasta completar 6 datos y en esa tabla de datos vas a elevar al cuadrado solamente la primera columna que es la del tiempo. Entonces en 0.1 al elevarlo al cuadrado te va a quedar 0.01. 0.2 al elevarlo al cuadrado te va a quedar 0.04. Y así sucesivamente, solamente vas a elevar el tiempo al cuadrado, vas a mantener el valor de la posición y lo vas a graficar. Una vez que grafiques, obtienes la pendiente de esa recta y con la pendiente obtienes la ecuación de la recta, con un punto y la pendiente. ¿Sí? Una vez que tengas la ecuación de la recta, la vas a comparar con la ecuación itinerario, donde nosotros sabemos que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio at cuadrado. ¿Sí? Sí. Tomen los datos, tomen solamente 6 datos, yo los tomé cada 0.1, ahí ustedes pueden elegir cómo quieren tomar sus datos y elevan el tiempo al cuadrado y lo grafican. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos trabajando.
Profe, profesor. Aquí estoy, estaba respondiendo por el chat. ¿Cómo les va? Profe, una Dígame. consulta después de elevarlo al cuadrado que... Ahora tienes que graficar, como por ejemplo aquí. Entonces, una vez que tienes la tabla de datos, por ejemplo, estos son tus datos, después elevas al cuadrado solo el tiempo y después lo graficas. Una vez que graficas, obtienes la recta y vas a tomar 2 puntos para obtener la pendiente de la recta. En este caso yo tomé este punto y el punto que está acá. Sería como el tercero y el quinto. ¿Sí? Y ahí tú sacas la pendiente de la recta y después utilizas un punto y la pendiente para obtener la ecuación de la recta. Entonces tendría que ahora graficar los puntos Claro, que... graficar los puntos y luego obtener la pendiente de la recta. Tomando 2 puntos, obtienes la pendiente de la recta y con la pendiente y un punto, obtienes la ecuación de la recta. Ok. ¿Los demás cómo van? ¿Cómo van? Sergio, Milenka. Milenka se había caído. Alexander igual, ¿cómo va? Vamos bien. Les voy a dar unos minutos más y a las 8:30 revisamos.
Ya. ¿Cuánto le dio la pendiente de la recta? ¿Cuánto le da la pendiente de la recta? Jóvenes. Alexander, Hernán, Milenka, Sergio. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿En qué paso van? ¿Cómo van? ¿Qué les falta? ¿Dónde van? ¿Qué avanzado? ¿Están por ahí, no? Sí. ¿Qué pasa, Hernán? ¿Cuál es el problema? Mm, Sí, para eso estamos acá, para resolver las dudas. ¿En qué está topando? A ver. La única forma de aprender. ouch. ¿Qué no puede hacer? ¿Aún no estamos para hacer luego el tiempo al cuadrado o solamente tiempo normal? No, pues tiempo al cuadrado. Si estamos ahí recién. Ah, entonces creo que estoy bien. ¿Cuánto fue el valor de la pendiente que usted obtuvo? 1,7123. Ya, 1,71. Sí, Entonces solamente. ahora usted tiene que tomar aquí, vamos a tomar sus datos. ¿Cuál fue el tiempo que va? Elija un punto ahí de los que tiene, 1,71. Elija un tiempo ahí, en tiempo al cuadrado de su tabla, ¿cuánto es? ¿Cuál va a utilizar? Ah, no, eso, a ver, creo que eso esa pendiente Uno de todos los puntos acá, dígame uno de los puntos que está acá. no está mostrando nada. A ver, no, pero de sus puntos que tiene usted al cuadrado. Mi punto al cuadrado que yo utilicé. Sí, ah, solamente uno, así el tiempo al cuadrado y la posición, para que armemos aquí la ecuación de la recta. Por ejemplo, ¿cuál tiempo va a utilizar? Uno de los dos puntos que utilizó para la pendiente. ok. Dígame uno. Mi tiempo fue 0,022801. 801 y el otro punto, la posición, coma, Eh, la posición 801, la 0,0393. 0,393, ya. Entonces este es el tiempo al cuadrado y esta es la posición. Acuérdense que la posición no se le va al cuadrado. Entonces ahora este va a ser I menos I0, esto es 0,393, es igual a su pendiente, que es 1,71, X menos 0,0, este está en amarillo ahora. Vamos a utilizar este, 0,022801. Ya, este lo vamos a cortar un poquito, lo vamos a dejar ahí en 0,022 y este lo vamos a llevar a 0,4, ya porque este 3,9, este aproxima aquí. Entonces ahora vamos a multiplicar término a término. Este pasa para acá, esto nos va a quedar 1,71, 1,71, este va a ser 1,71 por
0,022. 1,71 por 0,022. Eso nos da 0,03762. Y este es 0,04. ¿Ya? Entonces aquí este que está negativo pasa a positivo. Ahora restamos 0,04, eso nos da 0,002. Y este es 1,71. Por lo tanto, esto va a ser 1,71 y esto va a ser 0,02. ¿Sí? Ahora, haciendo el símil con la ecuación itinerario, usted sabe que 1,71 es igual a un medio A. Entonces aquí tiene 1,71 y aquí A va a multiplicar por 2, entonces esto va a ser 3,42. Y esa va a ser su aceleración del sistema. Y el x0 va a ser 0,002. ¿Sí? Y la que nosotros obtuvimos, esto va aquí. Entonces, esta es la aceleración A del paso 5. Esta es la aceleración del paso 5 y esta es la del paso 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer ahora. Tiene que tomar un punto, tiene que tomar la pendiente y ahora tiene que determinar la ecuación de la recta. Y una vez que tiene la ecuación de la recta, la compara con la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y usted se da cuenta de que ese 1,71 es igual a un medio A. Por lo tanto, la aceleración aquí le va a dar 3,42 del gráfico y la aceleración teórica le dio 3,35. Muy similar. ¿Sí? Entonces ahora, como tarea, va a ir nuevamente a la aplicación, acá, y ahora va a tomar los datos de la velocidad versus el tiempo, tal como están. Recuerde que es el primer dato y el tercero. Entonces va a tomar 6 datos, o puede tomar solamente 2 para obtener la pendiente. Entonces, por ejemplo, mira, si te fijas acá, 0,2 da 0,63. A ver, vamos a buscarlo. En 0,2, aquí tenemos que nos da 0,3575. ¿Sí? Entonces lo vamos a copiar acá. Y, a ver, vamos a ver otra vez aquí. Vamos a hacer el reset y start. Entonces vamos a tomar aquí 0,2. Aquí 3575. Y 0,3 nos da... Vamos a utilizar aquí para ver cuánto nos da acá. Aquí. Entonces aquí tenemos 0,3 es 1,00 y 0,2 tenemos 0,6724. Entonces nosotros ahora para el paso 7 vamos a tomar 2 puntos y vamos a armar la pendiente de esta recta. Entonces hacemos I2 menos I1 nos da 0,33 y hacemos T2 menos T1 nos da 0,1. Por lo tanto, la pendiente de la recta nos da 3,3. Por lo tanto, en esta recta, la pendiente va a ser igual a la aceleración. ¿Sí? Entonces aquí en el paso 7, elabora la tabla de datos y con la tabla de datos toman 2 puntos y calculan la pendiente de la recta. Y ahí usted responde la pregunta, ¿cuál es el significado físico de la pendiente? Entonces, el significado físico de la pendiente ahí, acá según la ecuación itinerario, ¿cierto? Que en el caso de la velocidad va a ser ahora igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sabemos que la velocidad inicial es 0, por lo tanto, la pendiente viene siendo igual a la aceleración del sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Hernán, ¿le quedó más claro ahora?
¿Ahora sí? Sí. Ya, Hernán, entonces ahora tiene que juntar toda su información y enviar, ¿cierto? Hasta el domingo tiene para armar su laboratorio y enviarlo al correo del profesor de Salazar, @academicos.uta.cl. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, espero que estén bien, cuídense y Profesor, cualquier cosa nos comunicamos. Dígame. ¿puedo quedarme un rato más tarde? ¿Cómo? ¿Puedo quedarme un rato más tarde? Sí, no hay problema. No hay problema. Ok.